Hay un momento silencioso en la vida en el que ya no quieres ganar discusiones, ni demostrar nada, ni convencer a nadie. Solo quieres estar en paz contigo. Ese momento llega cuando entiendes que la verdadera fuerza no hace ruido, pero lo cambia todo. Y quizá, si estás aquí ahora, es porque algo dentro de ti ya no soporta vivir reaccionando. Durante años nos enseñaron a resistir, a aguantar, a seguir adelante, sin preguntar por qué. Nos dijeron que ser fuerte era no caer, no dudar, no parar. Pero nadie nos explicó cómo se reconstruye una persona por dentro cuando deja de pelear con el mundo y empieza a gobernarse a sí misma. Nadie nos habló del poder silencioso de elegir con calma, de retirarse sin rencor, de avanzar sin necesidad de ser visto. Este no es un mensaje para quien busca motivación momentánea. Es una invitación para quien está cansado de vivir desde el impulso, desde la exigencia ajena, desde la presión de tener que demostrar constantemente su valor. Aquí no encontrarás promesas rápidas ni fórmulas vacías. Encontrarás decisiones pequeñas, profundas y silenciosas que, aplicadas con constancia, cambian la forma en que habitas tu vida. A lo largo de este recorrido, no aprenderás a dominar al mundo, sino algo mucho más importante, a dominar tu atención, tu energía y tu dirección. Si estás dispuesto a escuchar sin prisa, a mirar hacia adentro sin miedo y a elegirte sin culpa, entonces este camino es para ti, porque la invencibilidad real no se construye luchando, se construye recordando quién eres cuando dejas de reaccionar. Empieza por dejar de explicar. A veces, el gesto más poderoso no es hablar, sino retirarse en silencio, no con rencor, no con rabia, solo con claridad. En algún punto del camino, uno se da cuenta de que explicar demasiado es una forma de pedir permiso para ser uno mismo. Intentamos justificar el dolor que sentimos, las decisiones que tomamos, el cansancio que nos empuja al límite. Pero llega un momento sutil, pero determinante, en que algo dentro de ti dice: ya no necesito justificarme. Y ese momento, aunque silencioso, marca el comienzo de tu verdadera libertad emocional. Te han enseñado que debes dar razones, que si te alejas debes explicarlo, que si cambias de actitud es porque algo hiciste mal, que si decides poner un límite lo mínimo que puedes hacer es justificarlo. Y durante años, quizás sin darte cuenta, cargaste con esa expectativa, la de ser siempre comprensible, siempre transparente, siempre explicable. Pero explicarte constantemente no es sinónimo de honestidad. Es un reflejo de miedo. Miedo a que si no das razones, te juzguen. Miedo a que si no justificas tu herida, te etiqueten de débil. Miedo a que si no adviertes tu retirada, te llamen egoísta. Y aquí es donde comienza el veneno silencioso. Empiezas a hablar no para comunicarte, sino para defender tu derecho a sentir, a justificar tu necesidad de espacio, a explicar por qué algo te dolió más de lo que otros entienden. Y en ese proceso, te desgastas, porque no solo entregas tus palabras, también cedes tu centro. Cuando sientes que debes explicar cada paso que das para que otros no malinterpreten tus intenciones, estás viviendo bajo el peso de sus ojos, no desde tu verdad. Explicar puede ser noble. Claro, hay momentos en los que hablar desde la calma construye puentes. Pero lo que aquí importa no es el acto de hablar, sino la urgencia que lo empuja. ¿Estás hablando desde la paz o desde la necesidad de ser comprendido a toda costa? ¿Desde tu adultez emocional o desde el deseo de evitar el juicio ajeno? Porque si es lo segundo, cada palabra que digas, aunque parezca fuerte,
lleva implícita una súplica: mírame bien, entiéndeme, apruébame. Y esa súplica es la que te aleja de ti. Uno de los actos más maduros que puedes hacer es guardar silencio cuando sabes que hablar no cambiará nada. No por soberbia, no por indiferencia, sino porque entiendes que hay dolores que no necesitan explicación, solo respeto, porque te das cuenta de que quien te exige explicaciones por cada distancia que tomas, muchas veces no quiere comprenderte, solo quiere desarmarte. Quiere meterse en tu decisión para evaluarla, desmontarla, invalidarla. Y tú no estás obligado a entregarle tu verdad a quien no va a sostenerla con cuidado. No estás obligado a explicar por qué dejaste de contestar un mensaje, por qué ya no buscas a quien nunca te buscó, por qué te estás priorizando, por qué necesitas silencio. No estás obligado a justificar tu incomodidad, tu tristeza, tu agotamiento emocional. Lo que otros no entienden no es tu carga. Y cuando asumes eso sin resentimiento, cuando sueltas la necesidad de ser comprendido y eliges simplemente ser, sin pedir permiso, te vuelves emocionalmente invencible. Hay una forma de poder que no grita, no se impone, no busca aplauso ni permiso. Es la fuerza que habita en quien ha dejado de pedir comprensión como condición para actuar. Quien ha aprendido que no todo debe compartirse, que hay cosas que solo se sostienen por dentro, que hay distancias que no se explican porque el alma ya se cansó de negociar su bienestar, y que muchas veces el verdadero respeto por uno mismo empieza en ese momento incómodo en el que decides retirarte sin explicar nada. Tal vez hoy estás en ese punto. Tal vez llevas tiempo sintiendo que necesitas alejarte de algo o de alguien, pero te frena la culpa, te frena la idea de que si no explicas, pareces ingrato, frío, distante. Pero ¿quién dictó que tu verdad necesita ser validada para tener valor? ¿Desde cuándo necesitas la comprensión del otro para darte lo que tú mismo sabes que te hace bien? A veces, esa explicación que te exigen es solo una trampa emocional. Si hablas, te enredas. Si callas, te liberas. Y es cierto, cuando dejas de explicar, muchos se molestarán, te llamarán soberbio, indiferente, incluso cruel, porque estaban acostumbrados a que les entregaras tu versión completa. Pero eso no significa que estén en lo cierto. Solo quiere decir que tu silencio les quita el control al que se habían acostumbrado. Y eso, aunque incomode, también es una forma de enseñarles algo: que tu paz no está en venta, que tu proceso no es debate, que tu decisión no necesita comité. Retirarte sin explicar no es cerrar con violencia. Es abrir con dignidad. Es hacer espacio para ti. Es dejar de usar palabras como escudo y empezar a usar el silencio como refugio. Es confiar en que quien te quiere bien sabrá respetar tu elección, aunque no la entienda del todo. Y quien no lo haga, quizás nunca estuvo realmente dispuesto a verte completo. Solo quería la parte de ti que le resultaba útil o cómoda. Por eso hoy, sin arrogancia, sin dureza, te invito a elegirte, a revisar cuántas veces estás hablando solo para defenderte, a observar en qué momentos estás pidiendo comprensión cuando en realidad solo necesitas afirmarte a ti mismo. Y si descubres que llevas tiempo explicando cosas que ya no deberían necesitar explicación, si sientes que te estás desgastando para sostener una imagen que no refleja tu verdad actual, haz una pausa. Respira y permite que el silencio hable por ti. Porque cuando ya no necesitas ser entendido, cuando eliges ser tú por encima de ser aprobado, cuando dejas de suplicar que respeten tu dolor, tu cambio o tu distancia, entonces te das cuenta de algo poderoso que ya no necesitas explicarte. Porque finalmente
Te has escuchado a ti. Y eso basta. No le pongas palabras al impulso a veces. Lo más sabio que puedes hacer no es decir algo brillante, ni defenderte con argumentos, ni reaccionar con firmeza. A veces, lo más sabio y lo más difícil es no hacer nada en ese instante. Solo esperar, respirar, guardar silencio por dentro. Porque el primer pensamiento que surge ante una provocación, ante una crítica o ante una decepción, no es la verdad, es la reacción. Y las reacciones, aunque intensas, rara vez son justas. Hablan más de la emoción que te invade que de lo que realmente sientes o piensas con claridad. El impulso quiere hablar por ti. Quiere gritar, cortar, castigar o explicarse. Quiere descargar su tensión con rapidez. Porque no soporta la incomodidad de lo que acaba de sentir. Pero ese impulso, aunque parezca necesario, no es tu conciencia. Es simplemente la respuesta automática de una mente entrenada durante años para sobrevivir al malestar, no para comprenderlo. Por eso, si respondes desde ese lugar sin filtrar, puedes terminar diciendo cosas que no piensas, hiriendo a personas que no lo merecen, o comprometiéndote con una emoción pasajera que no representa tu verdad más profunda. Dominarte a ti mismo no significa reprimir lo que sientes. Significa darle espacio a lo que sientes para que no se convierta en una bomba. Significa dejar que la emoción pase antes de entregarle tus palabras. Porque tus palabras, una vez dichas, no se recogen, y muchas veces lo que más lamentamos no es lo que sentimos, sino lo que dijimos cuando no estábamos listos para hablar. Hay una técnica sencilla, pero profundamente transformadora, que puedes empezar a aplicar desde hoy: la pausa consciente. Cuando algo te altere, cuando sientas el nudo en el estómago o la aceleración del pensamiento, no respondas, no escribas, no expliques, no actúes aún. Solo haz 3 respiraciones lentas, profundas y silenciosas. Inhala por la nariz, exhala por la boca, baja la mirada o cambia tu foco de atención durante unos segundos. Quizás te levantas, caminas hacia otro lado, miras por una ventana, tocas el borde de una mesa. Ese pequeño gesto físico interrumpe el circuito del impulso. Es en ese microespacio donde ocurre la magia. Tu mente deja de girar en espiral y comienza a organizarse. Tu cuerpo, al no recibir la orden inmediata de atacar o defenderse, empieza a recuperar la calma. Y desde ese lugar, lo que decidas decir o hacer ya no será una reacción, será una elección. Será tuyo. Porque cuando tú eliges tu respuesta, te vuelves dueño de ti mismo. Y cuando dejas que el impulso responda por ti, te conviertes en esclavo de tu emoción más primaria. Muchas discusiones innecesarias, muchas rupturas evitables, muchas culpas que arrastramos por años, nacen en ese instante en que no supimos callar a tiempo, en que confundimos rapidez con autenticidad, en que pensamos que hablar de inmediato era señal de carácter, cuando en realidad era señal de descontrol. Lo que sale sin pensar no siempre es sincero. A veces es solo un reflejo emocional que empaña la verdad. Es verdad que hay momentos en los que sientes que si no dices algo al instante, estallas, que si no aclaras, si no corriges, si no confrontas en ese segundo, pierdes la oportunidad. Pero eso también es una ilusión, porque lo que necesitas no es hablar ahora, es entender primero, y no puedes entender con la mente tomada por el impulso. La comprensión necesita pausa, necesita perspectiva, necesita que te separes emocionalmente del fogonazo inicial para poder ver lo que realmente está pasando.
¿Y qué pasa si no dices nada aún? ¿Qué pasa si simplemente respiras y observas? Pasa que descubres que muchas veces no hacía falta decir nada, que lo que ibas a soltar solo era una forma de proteger tu ego, no de resolver algo, que la persona que te alteró no necesita una respuesta inmediata, sino tu claridad interna, y que muchas veces la única batalla que vale la pena librar es la que ocurre dentro de ti. Elegir tu respuesta no es frialdad, es madurez. Es el tipo de autocontrol que no se ve desde fuera, pero se siente por dentro. Es poder pararte frente al caos y no permitir que te arrastre. Es dejar que el otro grite, que acuse, que presione, y tú no ceder, no porque no sientas, sino porque sabes que ese sentimiento, si lo dejas pasar, se convierte en sabiduría. Pero si lo sueltas en bruto, se convierte en daño. Y tú ya no estás en el punto de tu vida en el que puedes permitirte dañar por impulso. Esta práctica no es fácil. Al principio te parecerá artificial. Sentirás que estás conteniéndote, que te estás quedando con cosas dentro. Pero con el tiempo entenderás que no te estás conteniendo, te estás cuidando, te estás salvando de decir algo que no representa tu esencia. Te estás entrenando para no ser víctima de tu primer pensamiento. Porque la verdadera autenticidad no es actuar sin filtro, sino hablar con coherencia entre lo que sientes ahora y lo que aún sentirás mañana. Haz la prueba. La próxima vez que algo te empuje a reaccionar, no te respondas de inmediato. No te defiendas. No expliques. Respira 3 veces. Baja la mirada. Cambia el foco. Y luego decide. Quizá termines diciendo lo mismo que pensabas al principio, o quizá descubras que el silencio era tu mejor respuesta. Lo importante es que no actuaste desde la herida, sino desde tu centro. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero dominio, el que no se nota, pero se siente, el que no grita, pero transforma, el que no impresiona a nadie, pero te dignifica a ti. Tu primera hora no se negocia. Hay un momento del día en el que el mundo todavía no te ha tocado, en el que tu mente está limpia, vulnerable y extraordinariamente moldeable. Ese instante, a veces breve, a veces invisible, es justo cuando abres los ojos. La primera hora del día no es una más. No es una rutina sin importancia. Es, en realidad, el territorio más sagrado que posees. Lo que hagas con esos primeros minutos tiene un impacto más profundo del que imaginas. Porque lo que entra primero en tu conciencia tiene el poder de establecer el tono emocional del resto de la jornada. Y sin embargo, lo regalamos, lo entregamos al ruido, a la urgencia, a lo ajeno. Vivimos en una cultura que te hace creer que apenas despiertes debes comenzar a responder mensajes, correos, pendientes, problemas. Apenas abres los ojos. Tu atención es secuestrada por un aparato que no conoce tu ritmo interno, que no distingue entre lo que es urgente y lo que solo es ruidoso. Y sin darte cuenta, inicias el día en modo reactivo. No decides. Simplemente respondes. No eliges lo que importa. Solo corres detrás de lo que aparece. Y esa es la semilla de la ansiedad crónica que muchos experimentan sin saber de dónde nace. Tu primera hora no debería ser del mundo. Debería ser tuya. Un espacio privado, no negociable, en el que recuerdas que tú estás al mando, que antes de que alguien te pida algo, tú te das algo a ti mismo. Un pequeño ritual. Sencillo, pero intencional. Puede cambiar completamente tu forma de habitar el día. No se trata de hacer yoga, ni leer una hora, ni tener una rutina perfecta. Se trata de sostener el espacio antes de que el mundo lo invada, de no ceder tu conciencia en estado puro a la sobreestimulación,
¿Qué pasaría si lo primero que hicieras al despertar fuera poner la mano sobre tu pecho y preguntarte con suavidad qué quiero cultivar hoy en mí, no qué tengo que hacer, no qué debo solucionar, no a quién tengo que responder, sino quién elijo ser hoy? Esa pregunta aparentemente simple es una declaración profunda de soberanía interna, porque no habla de lo que viene del exterior, sino de lo que brota desde adentro. La mente, al comenzar el día, está como la tierra húmeda antes de plantar. Cualquier semilla que deposites en ella germina con rapidez. Si plantas miedo, urgencia, ruido, eso crecerá. Pero si plantas claridad, dirección, propósito, eso también crecerá. Por eso es tan importante proteger esa primera hora, no porque sea mágica en sí misma, sino porque es el único momento en el que todavía puedes influir en tu mundo interno antes de que el externo te arrastre. Puedes comenzar de forma sencilla. Evita el celular al despertar. No mires las noticias. No entres en conversaciones. No respondas a nadie más hasta haber respondido a ti primero. En su lugar, respira. Estira el cuerpo. Agradece en silencio. Observa la luz entrando por la ventana. Haz una pregunta interna. Toma un té. Escribe una línea en un cuaderno. Medita 5 minutos. Camina sin prisa. Lo que elijas da igual, siempre y cuando sea tuyo. Lo que importa no es la forma del ritual, sino la intención que lo sostiene empezar desde ti, no desde lo que los demás esperan. Esto no es autoayuda vacía, es neurobiología. La primera actividad del día activa redes cerebrales específicas que condicionan tu foco atencional y tu estado emocional durante las horas siguientes. Si comienzas con caos, tu cerebro interpreta que el mundo es una amenaza. Si comienzas con dirección, tu mente responde con orden. No es magia, es mecanismo. Y hay algo más poderoso aún cuando repites ese gesto cada mañana. Estás enviando un mensaje a tu inconsciente. Le estás diciendo que tú decides, que tú marcas el ritmo, que no eres una hoja arrastrada por la corriente, sino alguien que camina con intención, aunque alrededor haya ruido. Ese simple acto de autoliderazgo transforma tu autoestima de forma silenciosa, porque empiezas a verte como alguien que se cuida, que se elige, que se respeta desde temprano. Esto no quiere decir que todos tus días serán perfectos. Tampoco que ese ritual te blindará del dolor o de los imprevistos. Pero sí significa que llegarás más fuerte a lo que venga, más centrado, más dueño de ti, porque cuando comienzas el día desde adentro, todo lo que venga de afuera pierde poder sobre ti. Y si algún día no puedes hacerlo porque la vida se impone, porque la urgencia gana, no te culpes. No conviertas este acto en una nueva exigencia. Solo recuérdalo. Solo vuelve a ti en cuanto puedas. Porque la puerta siempre está ahí, esperando que vuelvas a abrirla. Aunque sea un poco, aunque sea por un minuto. Hoy puedes elegir. Puedes regalarle tu primer momento a todo lo externo. O puedes regalártelo a ti. Y ese gesto, aparentemente mínimo, es una declaración silenciosa pero profunda: yo importo. Y cuando partes desde ahí, todo lo demás se reordena. Porque has recordado algo que a veces se olvida entre tanta prisa que el mundo puede esperar, pero tu paz no. Cuando menos esperas, más paz sientes. Hay una tensión invisible que consume a muchas personas, sin que lo noten, la de vivir esperando algo, esperando una respuesta, una reacción, una validación, un resultado, un momento ideal que parece que nunca llega, pero que no pueden dejar de anticipar. Vivir esperando es vivir con el cuerpo en el presente, pero con la mente atrapada en un futuro imaginado.
Y cuando ese futuro no ocurre como lo habías previsto, porque rara vez lo hace, aparece la frustración, el malestar, la sensación de pérdida, incluso cuando, objetivamente, no ha pasado nada grave. La expectativa no solo crea ansiedad, muchas veces crea sufrimiento donde no había. Séneca lo vio con claridad cuando dijo: «Quien menos espera, más recibe». Una frase que puede parecer contradictoria en una cultura como la nuestra, donde se nos dice que hay que visualizar, planear, proyectar. Pero lo que Séneca sugiere no es resignación, sino libertad, porque mientras más esperas, más te aferras a una idea específica de cómo deben ser las cosas, de cómo deberían actuar los demás, de cómo tiene que salir todo para que estés bien. Y en ese afán por controlar mentalmente el guión, pierdes flexibilidad interior, pierdes paz. La expectativa es, en el fondo, un intento de protegernos del caos. Queremos prever para sentirnos seguros. Queremos saber qué pasará, cómo responderán, cuánto tardará, qué resultado obtendremos, y aunque esa anticipación parece darnos poder, en realidad nos encadena, porque cada expectativa que construyes sin conciencia se transforma en una exigencia silenciosa al mundo. Y el mundo, como sabemos, no suele obedecer guiones ajenos. Lo imprevisto siempre aparece. Las personas no siempre actúan como esperamos. La vida no siempre entrega lo que prometía. Y si no hemos aprendido a soltar lo que imaginábamos, cada desvío se vive como una pérdida. Cuando sueltas la expectativa, recuperas la capacidad de recibir. No porque dejes de tener deseos o metas, sino porque dejas de depender emocionalmente de un solo desenlace. No estás renunciando al propósito, sino a la obsesión con el control. Dejas de decirle a la vida cómo debe venir, y empiezas a observar cómo realmente llega. Y desde ese lugar, incluso lo inesperado puede volverse valioso. Imagina por un momento que decides enviar un mensaje sincero a alguien que te importa. Desde el deseo auténtico de conectar, de sanar, de aclarar. Pero al enviarlo, ¿qué esperas? Una respuesta inmediata, un reconocimiento, una reacción emocional que confirme que hiciste lo correcto. Si todo eso está cargado en tu expectativa, entonces cualquier respuesta que no encaje con ese molde se sentirá como un fracaso, incluso si la otra persona te valora, pero lo expresa de otra manera, incluso si necesita tiempo, incluso si no responde, porque la vara no era su gesto, era tu idea previa de cómo debía actuar. Y ese es el punto crítico. No es lo que ocurre lo que más nos duele, sino lo que esperábamos que ocurriera. Cuando abandonas la necesidad de que todo cumpla un libreto, no solo disminuye tu ansiedad, también aumenta tu capacidad de sorpresa. Porque cuando no exiges, cualquier gesto se vuelve regalo. Cualquier respuesta se vuelve suficiente. Cualquier resultado, una oportunidad de ajustar el rumbo en lugar de un motivo para castigarte. Vivir con expectativas bajas no es pesimismo, es madurez emocional. Es entender que la vida no tiene la obligación de responder según nuestros cálculos internos. Que las personas no están aquí para llenar nuestras proyecciones. Que lo más sano que puedes hacer a veces es dejar espacio para lo incierto, para lo imperfecto, para lo diferente. Y cuando haces eso, algo curioso ocurre, te frustras menos y disfrutas más. Hay una ligereza en el alma de quien ya no exige, una claridad en la mirada de quien sabe que nada es garantizado. Y lejos de vivir en resignación, viven en gratitud, porque cualquier cosa que llega, por pequeña que sea, ya es más de lo que estaban esperando. Y en esa gratitud silenciosa hay una fuerza sutil,
pero inmensa. Puedes empezar ahora. Observa en qué área de tu vida estás más atrapado por la expectativa. Quizá estás esperando que alguien te valore como crees merecer, o que por fin se dé esa oportunidad que llevas años proyectando, o que una conversación pendiente ocurra exactamente como la has ensayado 1000 veces en tu mente. Y no se trata de soltar tus sueños, ni de dejar de actuar. Se trata de no condicionar tu bienestar a que la realidad coincida con tu imagen mental. Actúa con intención, pero recibe con apertura. Entrega tu esfuerzo, pero no te aferres al resultado. Ofrece tu palabra, pero no reclames control sobre la reacción del otro. Cada vez que renuncias a imponer cómo debe ser algo, estás abriendo un espacio interno donde la paz puede quedarse. Y si hoy decides caminar con una expectativa menos, con una proyección menos, con un guión menos, descubrirás algo inesperado, que al soltar, no pierdes. Al contrario, ganas. Ganas presencia. Ganas alivio. Ganas libertad. Mirador y en tú, muchas veces. Incluso ganas más de lo que habías imaginado, porque cuando menos esperas, más espacio dejas para que la vida te sorprenda. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera paz. Entrena tu renuncia. Hay una forma de poder que no se exhibe, que no necesita testigos, que no se mide en conquistas externas, sino en batallas interiores que nadie ve. Es el poder de renunciar por voluntad propia, no porque te obliguen, no porque te falte, sino porque eliges no depender, porque decides, en silencio, que no todo lo que deseas merece ser perseguido, y no todo lo que tienes necesitas conservarlo. Esa capacidad de decir no lo necesito hoy cuando podrías tenerlo. Es uno de los ejercicios más finos de dominio personal. Vivimos en un tiempo que nos empuja constantemente hacia el más estímulo, más consumo, más comodidad, más validación, y a fuerza de repetirlo, olvidamos algo esencial. No todo lo que deseas te hace bien, y no todo lo que puedes tener fortalece tu alma. A veces, es precisamente lo contrario. A veces, cuanto más obtienes sin filtro, más te debilitas por dentro, porque empiezas a depender de lo externo para sentirte en equilibrio. Y cuando lo externo falla, como inevitablemente ocurre, pierdes también tu centro. Pero existe otra vía, una que no se enseña fácilmente, pero que puede transformarte desde la raíz, la renuncia voluntaria, no como castigo, no como represión, sino como una forma de entrenamiento consciente, un modo sutil de recordarte que tú llevas el timón, que no eres esclavo de tus impulsos, ni de tus hábitos, ni de tu entorno, que puedes desear algo, y aún así, elegir no tomarlo. Imagina lo que representa. Por ejemplo, renunciar por un día al azúcar, al café, a mirar compulsivamente el celular, a buscar la última palabra, a emitir una queja, a revisar si te respondieron. Pequeños actos, casi invisibles, y badel, sin embargo, profundamente significativos, porque cada vez que lo haces, estás hablándole a tu mente de manera clara: no necesito esto para estar bien. Y ese mensaje, aunque sencillo, tiene un impacto acumulativo, día tras día, elección tras elección. Comienzas a construir una identidad más firme, más sobria, más libre. No se trata de negar lo placentero. El estoico no rechaza el bienestar, pero tampoco se entrega ciegamente a él. Sabe que hay fuerza en la mesura, que hay temple en el autocontrol, que la verdadera libertad no es hacer todo lo que quieres, sino poder no hacerlo y seguir en paz.
Y ese poder solo se entrena con práctica cotidiana, con renuncias pequeñas, elegidas, constantes. No necesitas grandes sacrificios ni gestos heroicos. Basta con que cada día te observes y digas, hoy elijo no caer en esto. Ese tipo de renuncia no genera sufrimiento, genera claridad. Porque al quitarte algo, no estás perdiendo, estás descubriendo. Descubriendo hasta dónde llega tu dependencia. Descubriendo qué parte de ti necesita aún ser fortalecida. Descubriendo que muchas cosas que creías imprescindibles, en realidad solo eran costumbre o miedo al vacío. Y cuando descubres eso, algo dentro de ti se ordena, se afianza, se tranquiliza. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si mañana eliges no responder a la necesidad de tener razón? O si decides no repetir esa queja automática que llevas años arrastrando. O si en lugar de buscar reconocimiento externo, eliges actuar en silencio, con la sola satisfacción de ser coherente contigo mismo. Esos pequeños actos no cambiarán el mundo afuera, pero cambiarán tu mundo interno. Porque no estás reaccionando, estás eligiendo, estás mandando tú, y ese mando no es tiránico, es firme, pero compasivo. Es la voz de quien se respeta lo suficiente como para no ceder a cada impulso. La voz de quien se ha dado cuenta de que dominarse no es reprimirse, sino cuidarse de aquello que lo fragmenta. Porque cada impulso cedido sin conciencia desgasta, y cada impulso contenido con sentido fortalece. No necesitas dejarlo todo, no necesitas probar tu fuerza con grandes renuncias. Basta con una pequeña cada día, una comodidad que sueltes, un automatismo que detengas, un apego que cuestiones. Lo importante no es lo que dejas, sino la conciencia con la que lo haces. El mensaje que le estás enviando a tu sistema nervioso, a tu identidad, a tu energía. No necesito esto para estar bien, porque lo que me sostiene está adentro. Renunciar. Entonces, no es perder, es recordar que puedes vivir con menos y sentirte más pleno. Es desactivar la necesidad de control, la adicción al estímulo, el hambre de aprobación. Es, en definitiva, una forma de volver a ti, de recuperar tu centro, de demostrarte que, aunque el mundo te ofrezca 1000 atajos, tú eliges el camino que te fortalece, aunque no sea el más cómodo. Y esa elección, repetida en lo cotidiano, silenciosa pero firme, es la que te convierte en alguien que ya no se quiebra ante la escasez ni se pierde en la abundancia, porque se sabe dueño de sí, porque ha entrenado la renuncia. No como sacrificio, sino como soberanía. Habla cuando estés limpio por dentro. No todo lo que sientes necesita ser dicho. No todo lo que se mueve en tu interior exige convertirse en palabras. Hay emociones que nacen calientes, impulsivas, cargadas de una energía que exige salida inmediata, pero si las sueltas en ese estado, lo más probable es que no construyas, sino que contamines, que en lugar de liberar lo que llevas dentro, lo proyectes de forma desordenada sobre quien tienes enfrente. Y ahí es donde los vínculos se resienten. No porque lo que sientas esté mal, sino porque el momento y la forma que elegiste para expresarlo aún no estaban listos. Hablar desde el resentimiento puede parecer un acto de sinceridad, pero en realidad es una descarga, una especie de urgencia emocional por empujar hacia afuera lo que arde adentro. Pero esa urgencia suele llevar consigo fragmentos de enojo no digerido, de frustración no comprendida, de dolor que aún no se ordena. Y cuando hablas desde ahí, tu voz no busca comprensión, busca impacto. Tus palabras no quieren comunicar, quieren sacudir. Y lo que logras, sin querer,
Es volver turbio un espacio que quizá podía haber sido reparado con un poco más de calma. Expresar lo que sientes es sano. Sí, es incluso necesario, pero el momento adecuado no es cuando el fuego todavía arde, sino cuando empieza a disiparse, cuando ya puedes distinguir la emoción de la verdad, cuando ya no estás hablando desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que empieza a entender. Por eso, una práctica profundamente poderosa, aunque poco reconocida, es esperar, no desde el silencio resignado, sino desde la madurez que reconoce que no todo se debe decir en el primer impulso. Cuando eliges no hablar desde el calor del enojo o desde la necesidad urgente de tener razón, no estás reprimiendo, estás purificando, estás dejando que el primer oleaje emocional pase, para que tus palabras no salgan embarradas de culpa o de exceso. Estás dándote el espacio para entender qué parte de lo que sientes es auténtica y qué parte es solo reacción. Estás eligiendo no intoxicar el vínculo que quieres cuidar, solo porque algo en ti todavía está en llamas. Puedes tener razón y aún así equivocarte en el modo. Puedes tener algo valioso que decir. Pero si lo haces desde el resentimiento, no va a ser escuchado con apertura, porque quien escucha también se defiende. También se siente atacado si percibe dureza, juicio o desesperación en tu voz. Las palabras no solo llevan contenido, también transmiten energía. Y esa energía es la que queda flotando cuando la conversación termina. A veces lo que más daño hace no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir nace de la claridad o de la necesidad de descargarme? ¿Es para acercarme al otro o para imponer mi versión? ¿Estoy buscando conexión o simplemente estoy respondiendo desde el dolor? Si puedes responder con honestidad, entonces sabrás si ya estás listo para decirlo o si necesitas esperar un poco más. La espera no siempre es cómoda. Sentir cosas intensas y no expresarlas de inmediato puede generar incomodidad interna, pero esa incomodidad es parte del proceso de madurez. Es una especie de digestión emocional. Y cuando la respetas, cuando no la apuras, descubres que lo que querías decir cambia de forma, que muchas veces ya no hace falta decirlo todo, que otras veces lo puedes decir con menos dureza, y que, en ocasiones, lo que parecía urgente pierde su importancia después de pasar por el filtro del tiempo. Hablar cuando estás limpio por dentro no significa callar para siempre. Significa que te escuchas a ti mismo primero, que respetas el espacio emocional del otro, que valoras la relación lo suficiente como para no convertirla en el basurero de tus impulsos, y que tu intención no es tener razón, sino crear un puente. Ese tipo de comunicación no solo es más efectiva, es más digna, porque no nace del caos, sino del centro. No busca imponerse, busca entender y ser entendido. Y algo hermoso ocurre cuando practicas esto con constancia, tu voz se vuelve más serena, pero también más potente, porque ¿quién sabe esperar para hablar? Cuando habla, es escuchado, no porque grite más fuerte, sino porque sus palabras llevan el peso de una reflexión. Hablan con la densidad de quien se ha trabajado por dentro. Y eso se nota. Eso se siente. Hazlo aunque nadie lo vea. Hay una clase de fuerza que no hace ruido, que no publica sus avances, ni necesita testigos para sentirse valiosa. Es la fuerza de quien actúa aunque nadie esté mirando, de quien se levanta temprano sin contarlo, de quien cumple con su rutina aunque no reciba reconocimiento, de quien avanza en silencio, paso a paso, sin necesidad de mostrar cada logro. Ese tipo de acción, sutil y constante,
es la que moldea la estructura invisible de una vida con sentido. Vivimos en una época obsesionada con mostrar, donde parece que si no compartes lo que haces, es como si no lo hubieras hecho, si no lo documentas, si no lo validan, si no lo celebran. ¿Para qué sirve? Pero hay algo profundamente liberador en liberarse de ese circuito, en hacer las cosas porque sí, porque sabes que te hacen bien, porque necesitas crecer contigo, no impresionar a los demás. La acción silenciosa es un acto de respeto propio, es decirte a ti mismo: mi compromiso conmigo no depende del aplauso ajeno. Cada paso que das sin anunciarlo es un ladrillo más en la construcción de tu confianza interior, porque no estás esperando aprobación para moverte, ni dopamina social para iniciar. Estás actuando desde un lugar más profundo, más estable. Y ese lugar se llama integridad. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Cumplir tu palabra, aunque nadie te la haya exigido. Iniciar algo que has pospuesto 1000 veces, aunque nadie te esté midiendo. Eso, aunque parezca pequeño, es lo que te transforma de verdad. Muchos esperan a tener tiempo perfecto, motivación, condiciones ideales, o simplemente esperan que alguien les preste atención para comenzar. Pero mientras esperan, la vida sigue pasando, y la oportunidad más importante no está en el escenario, sino en el ensayo. No en lo visible, sino en lo interno, ahí, en lo cotidiano y desapercibido. Es donde se entrena la verdadera voluntad. Por eso, te propongo algo sencillo pero poderoso: el ejercicio de los 5 minutos. Toma cada día una de esas cosas que llevas tiempo posponiendo. Leer unas páginas de ese libro que siempre aplazas. Ordenar ese rincón olvidado. Escribir esa idea que nunca desarrollas. Hacer estiramientos. Meditar. Cualquier cosa que sientas que, aunque mínima, te conecta con una versión más sólida de ti mismo. Pero hazlo sin convertirlo en evento. Hazlo sin anunciarlo. Hazlo como un gesto íntimo, silencioso. Un acto que te reafirme que tú puedes empezar, sin tener que decirlo. 5 minutos pueden parecer insignificantes, pero lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la dirección de tu atención. En ese breve lapso, estás diciéndote algo muy claro: ya no pospongo mi crecimiento. Ya no me engaño con la idea de que mañana será más fácil. Lo hago hoy. Lo hago ahora. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie me felicite. Y lo hermoso de este hábito es que, con el tiempo, te cambia por dentro. No porque te lleve a resultados espectaculares, sino porque empieza a reconfigurar tu relación con la acción. Ya no actúas por recompensa. Ya no esperas que alguien te empuje. Te das cuenta de que puedes confiar en ti sin espectadores. Y eso, en un mundo donde todo se muestra y se compara, es un gesto de profunda libertad. Claro que a veces sentirás que estás en la sombra, que tu esfuerzo no tiene eco, que mientras tú avanzas en silencio, otros gritan cada paso y reciben aplausos por cosas que tú haces desde hace años sin que nadie lo note. Pero ahí es donde debes recordarte por qué empezaste. No lo hiciste para convencer a nadie. Lo hiciste para dejar de abandonarte a ti. El progreso real comienza cuando ya no necesitas mostrarlo. Cuando tu única motivación es sentirte en paz con lo que haces, cuando miras tu día y sabes que cumpliste contigo, aunque nadie te lo haya pedido. Ese tipo de consistencia construye una confianza que no depende de la opinión externa. Y cuando logras eso, te vuelves más fuerte, más claro, más tú. Hazlo aunque nadie lo vea, porque cada pequeño acto invisible es una semilla, y aunque no dé frutos inmediatos, aunque nadie te los reconozca, tú sabes que estás sembrando algo valioso.
Sabes que estás moviéndote desde la raíz, y eso, a la larga, es lo que sostiene una vida entera, una vida que ya no necesita reflectores, porque ha aprendido a brillar desde adentro. Elige tu incomodidad. Hay dos tipos de incomodidad en la vida, y tarde o temprano tendrás que elegir entre ellas. Una es la incomodidad del esfuerzo presente, la que aparece cuando decides enfrentarte a lo que has estado evitando: cambiar un hábito, tener una conversación incómoda, romper una dinámica que te desgasta, comenzar algo que no sabes cómo terminar. La otra es la incomodidad más lenta, más silenciosa, pero infinitamente más pesada, la del arrepentimiento. Esa que se instala cuando, con el tiempo, comprendes que sabías lo que debías hacer y no lo hiciste. Cada vez que te enfrentas a una decisión difícil, estás también ante una bifurcación emocional. Una parte de ti quiere comodidad inmediata, evitar el conflicto, postergar el cambio, mantener la rutina aunque ya no tenga sentido. Y otra parte, más profunda, sabe que ese atajo solo aplaza el dolor, que en algún momento el precio de no actuar será mayor, porque lo que no transformas cuando lo sientes regresa cuando menos lo esperas, pero amplificado. La incomodidad del crecimiento no es agradable. Nadie despierta deseando tener que tomar decisiones duras o salir de su zona conocida, pero es precisamente ahí donde empieza el fortalecimiento interior, en esa tensión inicial donde sabes que podrías seguir igual, pero decides no hacerlo, donde eliges pagar el precio del presente para no seguir hipotecando tu paz futura, porque el verdadero dolor no está en intentarlo y fallar, sino en mirar hacia atrás y ver que, por miedo a incomodarte, terminaste traicionándote. Y esto no se trata de vivir en sacrificio, ni de romantizar el sufrimiento. Se trata de entender que el bienestar auténtico no es ausencia de dolor, sino la consecuencia de atravesar con coraje las pequeñas batallas necesarias. Cada vez que eliges la incomodidad que lleva al crecimiento, estás eligiendo también una versión más lúcida y serena de ti mismo. Estás diciéndote: prefiero esforzarme ahora que lamentarlo después. Prefiero sentir el peso de una decisión que el peso muerto de una omisión. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o de recursos. Fracasan porque eligen, una y otra vez, lo cómodo, porque no soportan el vacío momentáneo de cortar un vínculo que ya no tiene alma, porque no toleran el silencio que sigue a una decisión firme, porque les asusta más el cambio que la rutina que los enferma. Pero tú no estás aquí para perpetuar ciclos. Estás aquí para romperlos, para reconocer que cada paso difícil que des hoy es un paso que tu yo del futuro agradecerá profundamente. Piensa en ello por un instante. ¿Cuántas veces te has arrepentido por haberte exigido demasiado? Probablemente pocas. ¿Y cuántas veces te has lamentado por no haber actuado cuando podías? Seguramente muchas más. El crecimiento duele, claro, pero no duele tanto como cargar con la sensación de haberte rendido antes de empezar. No duele tanto como vivir sabiendo que te acomodaste en un lugar que ya te quedaba pequeño, solo porque moverte implicaba asumir riesgos. Hoy puedes elegir, y quizá esa elección no tenga testigos, ni premios, ni garantías, pero tendrás algo mucho más valioso: la certeza íntima de que no estás huyendo de ti, de que estás dispuesto a transitar la incomodidad necesaria para no seguir repitiendo el mismo dolor, porque aunque la transformación asuste, la repetición desgasta, y tú ya sabes lo que significa arrastrar lo no resuelto. Ya conoces el sabor amargo del estancamiento. No necesitas volver allí. Elige tu incomodidad. Hazlo con la frente alta, con el corazón sereno y la conciencia despierta,
Porque si el dolor es inevitable, que al menos sea el que vale la pena, el que limpia, el que libera, el que abre caminos, no ese que se acumula en la espalda con los años, como un peso que se pudo evitar. Hoy, aquí, puedes comenzar a soltarlo, y ese pequeño paso ya lo cambia todo. No todo merece tu energía. Hay momentos en los que sientes el impulso de responder, de aclarar, de defenderte, momentos en los que una crítica, una mirada despectiva o un comentario malintencionado parecen exigir tu reacción inmediata, como si el silencio fuera sinónimo de debilidad. Pero no lo es. El silencio, cuando nace de la conciencia, no es ausencia de respuesta. Es una forma refinada de poder, porque quien no necesita reaccionar ante todo, demuestra que ha aprendido algo esencial, que no todo merece su energía. Estamos condicionados a creer que tenemos que pronunciarnos ante cualquier estímulo, como si fuera una obligación demostrar que tenemos la razón, que no nos dejamos pasar por encima, que podemos ganar cada discusión, pero vivir así es vivir desgastado, porque la energía no es infinita, y cada vez que te dejas arrastrar por lo irrelevante, estás quitándosela a lo importante. Tu atención es tu recurso más valioso. A lo que la entregas, crece; a lo que la retiras, se debilita. Y por eso, aprender a elegir tus batallas no es un acto de cobardía, sino de sabiduría emocional. No estás obligado a corregir a quien te juzga sin conocerte. No estás obligado a explicar tu historia cada vez que alguien la malinterpreta. No estás obligado a responder ante el que busca provocarte para probar su propio valor. A veces, lo más coherente que puedes hacer es mirar de frente, asentir con calma y seguir tu camino. Porque no es desinterés, es dirección. Y esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir eligiendo. Practicar el esto no me define es una forma de blindar tu paz. Alguien te cuestiona desde su visión limitada, y tú decides no absorberlo. Alguien te excluye, te compara o te ignora, y tú eliges no hacer de eso una herida, porque sabes quién eres. Y quien sabe quién es, no necesita demostrarlo a cada paso. Eso no significa cerrarse, ni volverse frío. Significa no exponerse innecesariamente a lo que no nutre, porque no todo lo que pasa por tu camino merece quedarse en tu interior. Hay quienes confunden el poder con la confrontación constante. Piensan que imponerse, marcar territorio o tener siempre la última palabra es señal de fortaleza. Pero lo cierto es que el verdadero poder no necesita imponerse. El verdadero poder está en saber cuándo guardar silencio, cuándo dar un paso atrás, cuándo soltar sin sentir que pierdes algo. Está en observar sin dejarte arrastrar, en no convertir cada roce en una batalla, en preservar tu calma como si fuera un templo, porque lo es. Y no siempre es fácil. Hay palabras que duelen, gestos que hieren, actitudes que despiertan viejas heridas. Y ahí es donde más se necesita tu lucidez. Porque responder desde el impulso puede aliviarte por segundos. Pero si te aleja de ti, si te desordena, si te hace actuar desde la herida y no desde tu centro, entonces no era respuesta, era ruido. Y tú no estás aquí para llenarte de más ruido. En cambio, cuando eliges conservar tu energía, sucede algo sutil pero profundo. Comienzas a sentirte más liviano, más dueño de ti. Ya no vives a la defensiva. Ya no sientes que debes justificarte todo el tiempo. Ya no te desgastas en discusiones que no llevan a ningún sitio. Empiezas a vivir con intención, a poner tu energía donde realmente suma en tu crecimiento, en tu paz, en tus vínculos verdaderos, en las causas que de verdad te importan.
Hazte esta pregunta cuando algo te altere. ¿Esto merece mi energía? Si la respuesta es no, sigue tu camino. Si la respuesta es sí, que tu reacción no sea automática, sino deliberada, no para ganar, no para exhibir, sino para actuar con coherencia. Porque cada vez que eliges a conciencia, te fortaleces, y cada vez que reaccionas por inercia, te dispersas. La energía es una forma de amor. Lo que atiendes, lo estás alimentando. Lo que ignoras, lo estás dejando morir. Así que elige con cuidado. Protege tu enfoque como protegerías algo sagrado. Porque en realidad lo es. Tu vida se construye desde aquello a lo que le prestas atención. Y si aprendes a entregarla con intención, descubrirás algo poderoso, que no necesitas responder para sentirte en paz. Que muchas veces, lo más fuerte que puedes hacer es no moverte y seguir adelante, intacto. No acumules lo que no dices. Hay un tipo de peso que no se ve, pero que se siente en cada respiración. Un peso que no cuelga del cuerpo, sino de la mente, que no arrastra los pies, pero agota los pensamientos. Es el peso de lo no dicho, de esas palabras que se quedaron atascadas por miedo, por prudencia, por costumbre o por agotamiento. Palabras que no encontraron salida y que, con el tiempo, se transformaron en malestar difuso, en tensión acumulada, en heridas que supuran en silencio. Callar lo que incomoda no resuelve el problema, solo lo posterga, y lo que se posterga, se acumula. Y lo que se acumula, un día cuando menos lo esperas explota, en una discusión sin sentido, en un gesto hiriente, en una distancia emocional que nadie entiende, porque el alma tiene su forma de hablar, incluso cuando decides no hacerlo. Lo que no dices no desaparece, se queda y se manifiesta, tarde o temprano, en tu cuerpo, en tu tono, en tu cansancio. Eso no significa que debas decir todo lo que piensas, todo el tiempo, sin filtro, pero sí implica aprender a reconocer qué cargas internas necesitan ser liberadas con palabras, porque hay silencios que protegen, y hay silencios que enferman, y no siempre es fácil distinguirlos. A veces crees que estás siendo prudente, cuando en realidad estás reprimiendo, o piensas que estás evitando un conflicto, cuando en realidad estás alimentando una distancia. El silencio, cuando nace del miedo o del resentimiento, no es sabiduría, es una bomba de tiempo. La comunicación estoica no es emocionalmente desbordada, ni pasiva-agresiva, ni cruda. Es clara, directa, sin adornos innecesarios, pero también sin agresión. Hablar con firmeza no es lo mismo que hablar con dureza. Puedes decir tu verdad sin levantar la voz. Puedes expresar lo que duele sin herir. Puedes poner un límite sin convertirlo en juicio. La clave está en desde dónde hablas. Si lo haces desde la rabia, atacarás. Si lo haces desde el miedo, te justificarás. Pero si lo haces desde la claridad, simplemente dirás lo que tienes que decir. Decirlo es limpiarte, es sacar de tu interior aquello que te está envenenando por dentro. Es darte el permiso de no seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Es respetarte lo suficiente como para no traicionarte en nombre de una armonía que ya no es real. Porque no hay peor soledad que estar acompañado y no poder ser uno mismo. Y no hay peor desgaste que sostener vínculos en los que no puedes hablar con honestidad. Eso no quiere decir que el otro siempre lo recibirá bien. No puedes controlar cómo reaccionan los demás. Pero sí puedes controlar desde qué lugar hablas tú. Y si lo haces con integridad, con respeto, con intención de construir y no de vencer, entonces lo que digas llevará el tono de lo justo. Aunque duela, la verdad,
Cuando se dice sin veneno, tiene una forma peculiar de abrir caminos que el silencio jamás lograría. Una relación sana no es aquella donde nunca hay tensiones, sino aquella donde se pueden decir las cosas sin miedo, donde no tienes que tragarte cada incomodidad para mantener la paz, donde puedes hablar sin que eso se convierta en una amenaza, donde expresar lo que te molesta no es sinónimo de rechazo, sino parte del cuidado mutuo, porque lo que no se dice por cuidar al otro, muchas veces termina dañando a ambos. Aprender a hablar lo que se calla no es fácil. Requiere valor, requiere autoconocimiento, requiere salir del terreno cómodo del mejor no digo nada y asumir el riesgo de ser malinterpretado. Pero también ofrece algo inmenso a cambio: ligereza. La sensación de haber sido fiel a ti mismo, de no haberte dejado a un lado para sostener lo insostenible, de haber liberado a tu mente de la carga de repetir una y otra vez eso que no pudiste expresar. Haz el intento. Comienza por reconocer qué estás guardando por costumbre, por temor o por inercia. Pregúntate qué efecto tiene ese silencio en tu cuerpo, en tu ánimo, en tu energía. Y luego, poco a poco, busca las palabras, no perfectas, no infalibles, solo verdaderas. Dítelas a ti primero, en voz baja si hace falta, y después, cuando estés listo, compártelas, no para herir, no para descargar, sino para limpiar el terreno sobre el que quieres seguir construyendo. Porque vivir en paz no es evitar todo conflicto, es aprender a decir lo que se tiene que decir, sin perder la calma. Es no acumular lo que envenena, es hablar cuando algo duele, antes de que deje de tener arreglo. Y es, sobre todo, sostener relaciones donde puedas respirar con libertad, donde tu voz no se ahogue, donde tu verdad tenga espacio, porque ahí, y solo ahí, es donde realmente se siente la ligereza de estar en casa. Aunque sea en ti, corta el ruido. Aunque sea por minutos, hay un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la mente saturada. Un agotamiento sutil que no se cura durmiendo más ni tomando vacaciones. Porque su origen no está en lo que haces, sino en todo lo que entra sin permiso en tu conciencia. Vivimos rodeados de ruido constante: mensajes, notificaciones, opiniones, exigencias, estímulos que compiten por tu atención desde que despiertas hasta que cierras los ojos. Y en medio de ese bombardeo, algo esencial se va perdiendo poco a poco: la claridad interior. El ruido no siempre suena fuerte. A veces se presenta como una sucesión interminable de pensamientos, como una conversación pendiente que no se apaga, como una preocupación que se repite en bucle. Otras veces llega disfrazado de información, de entretenimiento, de voces ajenas que se instalan en tu mente y empiezan a decidir por ti qué es importante, qué es urgente, qué deberías sentir. Y sin darte cuenta, pasas el día reaccionando a estímulos externos, sin un solo momento real para escucharte. Por eso, el silencio, aunque sea breve, no es un lujo. Es una necesidad emocional. No hablamos de aislarte del mundo ni de retirarte a una montaña. Hablamos de algo mucho más accesible y necesario. Precisamente por eso. Más transformador cortar el ruido por unos minutos. Crear un espacio pequeño, consciente, sin estímulos. Un paréntesis donde no entra nadie más que tú. Porque cuando el ruido baja, el foco vuelve. Y con él, regresa una sensación de orden que creías perdida. Hay distintos tipos de ruido, y todos roban claridad. El ruido digital, que fragmenta tu atención y te mantiene en alerta constante. El ruido emocional,
que te hace revivir una y otra vez situaciones pasadas o anticipar escenarios que quizá nunca ocurran. El ruido social, que te empuja a compararte, a responder expectativas ajenas, a vivir desde miradas externas, cada uno, a su manera, va erosionando tu capacidad de estar presente. Y una mente que no puede estar presente es una mente vulnerable al caos. Cortar el ruido no significa huir de los problemas, sino darles el espacio adecuado. Cuando estás saturado, todo parece más grande de lo que es. Un comentario te desestabiliza, una dificultad se vuelve amenaza, una decisión pequeña se siente abrumadora. Pero cuando creas silencio, aunque sea por 3 minutos, algo se recoloca. La respiración se vuelve más profunda, el cuerpo se relaja, los pensamientos dejan de atropellarse entre sí, y desde ahí, la vida se ve distinta. La técnica es simple, pero requiere compromiso. Elige cada tarde un momento fijo, no cuando tengas tiempo, sino cuando decidas dártelo. 3 minutos, sin estímulos, sin pantallas, sin música, sin hablar. Solo tú y tu respiración. Puedes sentarte, cerrar los ojos, o simplemente quedarte quieto mirando un punto. No intentes meditar. No intentes pensar en positivo. No intentes resolver nada. Solo permite que el ruido se apague por un instante. Al principio, la mente protestará, te recordará pendientes, te empujará a levantarte, te dirá que estás perdiendo el tiempo. No le hagas caso. Es solo el síntoma de una mente acostumbrada al exceso. Con el tiempo, esos 3 minutos se convierten en un refugio, un lugar interno al que sabes que puedes volver cuando todo afuera se acelera. Y lo más interesante es que no necesitas que sean más. No se trata de cantidad, sino de calidad. Un silencio breve, pero real, tiene más impacto que horas de distracción, porque no estás escapando. Estás regresando a ti. En ese silencio empiezas a notar cosas que el ruido tapaba, emociones que necesitaban ser escuchadas, decisiones que estaban pidiendo espacio, cansancios que no eran físicos, sino emocionales. Y lejos de ser abrumador, suele ser liberador, porque cuando te escuchas sin interferencias, muchas preocupaciones se ordenan solas, no porque desaparezcan, sino porque dejan de gritar. El foco vuelve cuando el ruido baja, y con el foco recuperas algo fundamental, la sensación de control interno, no control sobre el mundo, sino sobre tu atención. Ya no estás a merced de cada estímulo, ya no reaccionas de forma automática, empiezas a responder desde un lugar más consciente, y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo tu forma de vivir. No subestimes el poder de esos minutos. No los veas como algo menor. Son una forma de higiene mental, así como limpias tu cuerpo. Necesitas limpiar tu mente del exceso acumulado. Y no hay limpieza sin pausa. No hay claridad sin silencio. No hay profundidad sin espacio. Quizá al principio te parezca incómodo. Quizá sientas ansiedad al no hacer nada. Eso es normal. Es la señal de que llevas demasiado tiempo sin detenerte. Pero si atraviesas esa incomodidad inicial, descubrirás algo valioso, que el silencio no te quita nada. Te devuelve presencia, te devuelve dirección, te devuelve una calma que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés en tu centro. Corta el ruido, aunque sea por minutos. No esperes a estar al límite. No esperes a que el cansancio se vuelva insoportable. Hazlo ahora, como un acto de cuidado silencioso, porque en un mundo que no se detiene, elegir detenerte un momento es un acto de profunda lucidez.
Y en ese pequeño gesto, casi invisible, empieza a reconstruirse una mente más clara, más firme y más libre. No necesitas tanto como crees. Hay una idea que se nos ha repetido tanto que casi parece incuestionable, la de que más es mejor. Más relaciones, más actividades, más objetos, más logros, más interacciones, más palabras. Se nos educa, de forma explícita o implícita, en la lógica de la acumula, como si cada cosa que sumas te hiciera más completo, más válido, más fuerte. Pero lo cierto es que, muchas veces, el exceso no es una expresión de abundancia, sino una distracción cuidadosamente disfrazada, una forma de no mirar hacia adentro. Porque cuando todo sobra, nada se siente realmente. Detrás del ruido de lo que acumulamos, suele haber algo que evitamos. El silencio incómodo de lo que no queremos afrontar. El vacío emocional que surge cuando se apagan las pantallas, cuando se van los demás, cuando terminan las ocupaciones. Y solo quedas tú con lo que realmente eres. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, en reconocer que a veces lo que crees necesitar, en realidad, solo está ocupando el espacio de lo que de verdad te nutre. No necesitas tanto como crees. No es solo una frase que apunta a lo material. Es una invitación a revisar tu vida entera con otros ojos, a observar qué relaciones mantienes por inercia, qué conversaciones repites por compromiso, qué hábitos sigues por costumbre y qué emociones conservas solo porque se han vuelto familiares. Es una forma de depurar, no para quedarte sin nada, sino para quedarte con lo esencial. El minimalismo emocional no consiste en cerrarte al mundo, sino en elegir con más precisión qué entra en tu espacio interno. Menos conversaciones vacías, menos vínculos que drenan, menos necesidad de justificarte ante quien no quiere entenderte, menos explicaciones innecesarias, menos excusas que posponen lo que sabes que debes hacer. No es un camino de austeridad forzada, sino de claridad buscada, de aprender a distinguir lo que alimenta de lo que solo entretiene tu vacío, porque la verdad es que hay cosas que ya te están sobrando. Quizá lo has sentido, aunque aún no lo nombres. Esa sensación de agotamiento después de estar con ciertas personas. Esa incomodidad que aparece cuando entras en dinámicas que ya no se sienten tuyas. Ese ruido mental que te sigue luego de horas navegando entre opiniones ajenas. Esa carga invisible que viene de sostener una imagen que no refleja quién eres hoy. Todo eso pesa. Todo eso ocupa lugar. Todo eso te aleja de ti. Y cuanto más sueltas, más claro se escucha tu centro. Cuando te liberas de lo accesorio, empieza a revelarse lo verdadero. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tus días más livianos. Tus pensamientos más ordenados. Descubres que muchas de las cosas que antes considerabas indispensables eran, en realidad, parches. Refuerzos que colocabas para no sentir lo que había debajo. Pero una vez que dejas de llenar cada espacio, algo distinto, emerge tu autenticidad, tu dirección, tu calma profunda. Pregúntatelo con honestidad. ¿Qué me sobra? No qué me molesta, no qué quiero evitar, sino que ya no me suma, aunque me haya servido en otro tiempo. ¿Qué vínculo ya cumplió su ciclo? ¿Qué idea de mí mismo necesita ser soltada? ¿Qué actividad mantengo solo por miedo a dejar ese vacío? ¿Qué creencias sigo alimentando, aunque me resten energía? Haz ese inventario con paciencia, sin culpa, no para eliminar a la fuerza, sino para reconocer que ya no se alinea con quien estás eligiendo ser. Y sí, al principio soltar puede dar vértigo. El exceso, por absurdo que parezca, da seguridad. Te hace sentir que estás haciendo algo,
que estás rodeado, que estás ocupado, pero esa falsa plenitud no te permite respirar hondo. Vivir lleno no es lo mismo que vivir nutrido. Y cuando empiezas a liberar espacio, cuando decides quedarte solo con lo que resuena de verdad, aparece una forma de paz que no habías sentido antes. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no estás tratando de sostenerlo todo. Este proceso no requiere grandes gestos. Comienza con pequeños actos de honestidad. Cancelar una cita que ya no tiene sentido. No responder a un mensaje que solo prolonga lo innecesario. Salir a caminar sin llevar el teléfono. Decir no sin justificarte. Elegir el silencio en lugar de la explicación automática. Detenerte y respirar en medio de una urgencia artificial. Cada uno de esos gestos te recuerda que puedes vivir con menos y sentirte más tú. Lo que dejas ir no te empobrece si lo haces con conciencia. Al contrario, te depura. Porque cuando ya no estás dispersando tu energía en 1000 direcciones, puedes enfocarla en aquello que de verdad quieres cultivar. Cuando ya no estás rodeado de distracciones, puedes mirar hacia adentro sin miedo. Y cuando dejas de llenar todo espacio con estímulo, puedes habitar el vacío como un lugar fértil, no como una amenaza. No necesitas tanto como crees. No para estar bien, no para sentirte valioso, no para avanzar. A veces, lo que más necesitas es menos. Menos ruido, menos carga, menos interferencia. Porque entre más sueltes, más espacio tendrá tu verdad para desplegarse. Y desde ahí, desde esa verdad, sin adornos ni excesos, todo lo que venga será bienvenido, no por lo que promete darte, sino porque llega a un lugar en ti que ya no está saturado, sino disponible. Y en ese espacio, por fin, puedes escuchar con nitidez lo que realmente importa. Hazte esta pregunta antes de dormir. Hay una hora en la que el ruido se apaga y todo lo que hiciste durante el día comienza a pesar distinto. Las luces bajan. Las voces callan. Las obligaciones se disuelven por unas horas. Y ahí, en ese espacio íntimo entre el fin del día y el sueño, surge la posibilidad de un encuentro contigo mismo, no con la versión que mostraste, no con la que esperaban de ti, sino con esa voz que te observa desde dentro, silenciosa, atenta, honesta, y si aprendes a escucharla sin juicio, sin exigencia, sin dureza, descubrirás que cada noche puede ser una puerta abierta hacia un tú más real. Todo empieza con una sola pregunta. ¿Hoy fui quien quiero ser? No es una pregunta para atormentarte, ni para enjuiciarte. No está hecha para alimentar la culpa, ni para exigir perfección. Al contrario, es una invitación suave a mirarte desde la compasión, desde la conciencia, desde el deseo de afinar el rumbo. Porque el día ya pasó. No puedes cambiar lo que hiciste, ni las decisiones que tomaste. Pero sí puedes decidir qué harás con eso. Y en esa elección, cada noche, empieza tu transformación. Vivimos muchas veces en automático. Saltamos de tarea en tarea, de mensaje en mensaje, de persona en persona. Y al final del día, apenas si recordamos en qué momento respiramos con presencia. Reaccionamos más de lo que elegimos. Y eso deja una sensación sutil de desconexión. No de cansancio físico, sino de lejanía interior. Como si hubiéramos estado activos todo el día, pero no realmente presentes en nuestra vida. Y esa desconexión, si no se detiene a tiempo, se convierte en rutina. Por eso, parar al final del día para hacer un pequeño ajuste no solo es saludable, es esencial. Hoy fui quien quiero ser. No preguntes si fuiste perfecto, ni si hiciste todo bien. Pregunta si actuaste desde tu centro, si dijiste lo que querías decir,
Si callaste por prudencia o por miedo, si fuiste coherente con tus valores, si cuidaste tu energía o la regalaste por costumbre, si escuchaste con atención, si miraste a los demás con compasión, si te trataste con respeto. No se trata de repasar cada detalle del día, sino de reconocer desde dónde viviste, desde el impulso o desde la conciencia, desde la ansiedad o desde la calma, desde el deber o desde la elección. Esta práctica no requiere más de unos minutos, pero es en ese breve espacio donde puedes reconciliarte contigo, donde puedes soltar lo que no fue, agradecer lo que sí, y elegir con más claridad quién deseas ser mañana. Porque no hay crecimiento real sin revisión. Y no hay revisión honesta sin amor. Revisarte es amarte con intención. No es exigirte más. Es mirarte con el deseo de ser más tú. Es como afinar un instrumento cada noche. No porque esté desafinado, sino porque quieres que suene mejor con el paso del tiempo. Hay noches en las que la respuesta será clara sí. Hoy fui esa versión de mí que quiero cultivar, y sentirás una paz profunda. No porque todo haya salido perfecto, sino porque sabes que actuaste desde tu verdad. Otras noches, en cambio, sentirás que algo se torció, que te traicionaste en algo pequeño, que cediste ante el miedo, que te faltó presencia. No para castigarte, sino para reconocerlo y decidir qué harás con eso. A veces bastará con decirte, mañana lo haré distinto. Y ese compromiso, silencioso y sin alardes, es más poderoso que cualquier crítica. No necesitas escribirlo, aunque puedes hacerlo si te ayuda. No necesitas rituales complejos ni condiciones especiales. Solo necesitas silencio, respirar, detenerte un instante antes de cerrar los ojos y preguntarte con sinceridad, con humildad, con ternura. Hoy fui quien quiero ser y confiar en que, sea cual sea la respuesta, estás en el camino, porque quien se pregunta eso cada noche no puede perderse por mucho tiempo. Quien se revisa con honestidad está construyendo su vida desde dentro. Y eso, aunque parezca mínimo, es extraordinario. Cuando haces de esta pregunta un hábito, tu relación contigo mismo cambia. Empiezas a confiar más en tus pasos, a corregir con más rapidez lo que antes tardabas semanas en notar, a soltar con más facilidad lo que ya no va contigo. Porque cada noche es un espejo, pero no un espejo que juzga, sino uno que guía, uno que no te dice si estás bien o mal, sino si estás alineado o desviado. Y esa diferencia lo cambia todo, porque no se trata de alcanzar un ideal, sino de acercarte cada día un poco más a tu esencia. Además, esta práctica tiene un efecto emocional profundo. Cierra el día con conciencia. Le pone un punto final al ruido interno. En lugar de dormirte con pensamientos dispersos, con culpas sin nombre o con pendientes acumulados, te das el regalo de comprenderte, de poner en palabras lo que viviste, lo que sentiste, lo que aprendiste. Y eso calma, ordena, te ayuda a soltar. Porque un día no termina del todo hasta que tu mente lo entiende. Y cuando lo entiende, puede descansar. Si tienes hijos, puedes enseñarles este hábito con suavidad. Si compartes tu vida con alguien, pueden hacerlo juntos, como un espacio de conexión sincera. Pero incluso si estás solo, esta pregunta te acompaña como un ancla, como una brújula silenciosa, como una forma de recordar que cada día es una oportunidad, no de hacer más, sino de ser mejor, mejor contigo, más fiel, más presente, más en paz. Hazte esta pregunta antes de dormir, no como una obligación, sino como un acto de amor propio,
porque la versión de ti que anhelas no se construye con grandes decisiones, sino con pequeños gestos de coherencia diaria. Y revisar quién fuiste hoy es también elegir con más claridad quién serás mañana. Con cada noche que lo haces, estás afinando el instrumento más importante que tienes, tu conciencia. Y mientras esa conciencia esté despierta, no importa cuántas veces tropieces, siempre podrás volver a empezar, con intención, con calma, con dignidad, y con una verdad que ya no necesita gritar para sentirse real, solo necesita ser escuchada. Cada noche, en voz baja, antes de dormir. Da, pero no te vacíes. Hay una forma de entrega que no se ve, pero se siente, una forma de dar que parece noble por fuera, pero que en el fondo arrastra cansancio, frustración e incluso un dolor silencioso. Es esa generosidad mal entendida que nos enseñaron desde niños, la que da todo, aunque se rompa por dentro, la que dice que dar es siempre mejor que recibir, aunque el alma quede exhausta. Pero la verdad es otra, más madura, más serena. Dar no es sinónimo de vaciarte. Ser generoso no significa desaparecerte a ti mismo para que los demás estén bien. Dar, desde la filosofía estoica, no nace de la necesidad de aprobación ni del miedo a ser rechazado. No es una transacción emocional que espera recompensa ni una forma camuflada de control. Es un acto voluntario, consciente y medido, que se sostiene en una premisa simple: no puedes dar algo que no tienes. Y si lo haces, si lo fuerzas, lo que entregas pierde pureza, y lo que queda en ti se va debilitando. La verdadera generosidad no surge del sacrificio, sino de la plenitud. Nace cuando das porque rebalsas, no porque necesitas llenar un vacío ajeno para justificar el tuyo, porque estás en paz, no porque buscas ganarte el amor de otro, porque tu silencio está ordenado, no porque esperas que el otro lo valore. Esta diferencia, aunque sutil, lo cambia todo, porque uno da para nutrir, el otro da para ser visto, y mientras el primero fortalece, el segundo desgasta. ¿Cuántas veces te has dado sin medida? ¿Cuántas veces has entregado tiempo, energía, atención, comprensión, incluso perdón, sin detenerte a ver si te estabas cuidando en ese acto? Y es que hay una trampa emocional muy extendida, la de creer que ser buena persona es no tener límites, que decir siempre sí es muestra de bondad, que poner al otro primero es señal de madurez. Pero no es así. El que se da a todos muchas veces se pierde a sí mismo. El que siempre se entrega, tarde o temprano se quiebra por dentro. Y cuando eso ocurre, la culpa aparece por sentir cansancio, por necesitar, por querer espacio, como si cuidarte fuera egoísmo, pero no lo es. Cuidarte es sabiduría. Recordarte que tú también necesitas lo que das, que no puedes sostener a todos si tú estás cayendo, que no puedes contener a los demás si tú estás a punto de explotar, que no puedes acompañar si tú mismo estás solo contigo. Por eso, antes de dar, hazte esta pregunta silenciosa: ¿desde dónde lo estoy haciendo? Si la respuesta es desde el amor, desde la calma, desde la libertad, adelante. Pero si es desde el miedo, la culpa, la obligación o el deseo inconsciente de ser necesario, entonces necesitas detenerte, no para cerrarte, sino para reequilibrarte. Un acto pequeño de bondad contigo mismo también es generosidad. Decirte que no vas a responder ese mensaje hoy porque necesitas descansar, prepararte una comida nutritiva después de días cuidando a otros. Decirte palabras suaves después de una jornada dura. Elegir un momento de silencio, solo para ti.
aunque haya 1000 cosas pendientes. Todo eso cuenta, todo eso suma, porque la energía que no das al mundo no se pierde, se reinvierte en ti, y cuando te fortaleces por dentro, lo que ofreces después es más limpio, más claro, más honesto. La generosidad, bien dirigida, no se trata de hacer más, sino de hacer mejor, no de dar siempre, sino de saber cuándo no hacerlo. También es un acto de amor, porque hay personas, situaciones y vínculos que no se alimentan de tu entrega, sino de tu cansancio, que solo aparecen cuando das, pero desaparecen cuando necesitas. Y eso no es reciprocidad. Eso es abuso disfrazado de vínculo. Aprender a verlo, sin resentimiento, pero con claridad. Es parte de madurar emocionalmente. Recuerda también que dar no solo implica actos visibles. A veces, el acto más generoso es no reaccionar cuando podrías herir. Es contener una palabra dura. Es guardar silencio en lugar de imponer tu razón. Es mirar con compasión a quien aún no puede verte. Es no intervenir en una batalla que el otro necesita atravesar solo. Todo eso es dar, sin perderte. Porque eliges lo que entregas, pero también lo que conservas. Y si das, recuérdate también recibir de ti. No esperes que el mundo te devuelva lo que diste. A veces lo hará, y será hermoso, otras veces no. Y también estará bien, si tú sabes reponerte, si tú sabes darte descanso después de la entrega, si tú sabes abrazarte cuando nadie lo hace, si tú sabes decirte hiciste lo que pudiste, ahora es momento de cuidarte. Séneca lo decía con sabiduría, no es generoso quien da mucho, sino quien da lo justo desde lo que puede sostener. El equilibrio está ahí en dar sin vaciarse, en ofrecer sin desbordarse, en amar sin desaparecer, porque el verdadero valor de lo que entregas no está en la cantidad, sino en la conciencia desde la que lo haces. No está en cuánto das, sino en cuánta paz te queda después de hacerlo. Así que hoy, si das, que sea desde tu centro, desde un sí auténtico, desde tu abundancia, no desde tu carencia, desde el deseo de compartir, no desde el miedo de perder. Y si ese dar implica también darte a ti mismo unos minutos de pausa, de ternura, de validación, que así sea, porque la primera persona que merece tu generosidad eres tú. Y cuando aprendes a darte sin vaciarte, lo que entregas al mundo ya no es una parte de ti que desaparece, sino una expresión de ti que se expande, sin culpa, sin exigencia, solo desde la verdad. Recuerda por qué empezaste. Hay momentos en los que el camino se vuelve pesado, no porque sea más difícil que antes, sino porque nosotros cambiamos en el trayecto, porque las razones con las que comenzamos a caminar se han desdibujado entre la rutina, las expectativas ajenas, el cansancio y los pequeños fracasos cotidianos. Y es ahí, justo cuando sientes que te cuesta seguir, cuando más necesitas recordar por qué empezaste. No basta con tener fuerza para avanzar. No basta con la disciplina, ni con la rutina, ni siquiera con los resultados. La verdadera fuerza no está en seguir a toda costa, sino en saber con claridad por qué sigues. ¿Qué sentido tiene ese esfuerzo? ¿Qué valor personal hay detrás de cada paso? Porque si pierdes ese anclaje interno, todo movimiento se vuelve mecánico, todo objetivo se transforma en carga, y entonces el cansancio ya no es físico, sino emocional, un tipo de agotamiento que no se resuelve con descanso, sino con dirección. Pregúntate en voz baja, ¿a qué parte de ti estás tratando de darle sentido con lo que haces? ¿Qué estás buscando realmente? ¿Quién fuiste el día en que decidiste comenzar este proceso, este cambio?
este proyecto. ¿Qué sentías? ¿Qué visión tenías de ti mismo? Tal vez en aquel momento no lo tenías todo claro, pero había algo que te impulsaba, un deseo de crecimiento, una necesidad de cambio, una búsqueda de paz o libertad. Esas son las raíces, y si las olvidas, el árbol comienza a inclinarse hacia donde soplen los vientos de los demás. La sociedad te empuja a demostrar, a probar que vales, que puedes, que eres fuerte, exitoso, admirable. Pero si tu propósito se convierte en una forma encubierta de justificar tu existencia ante los ojos de otros, entonces, lo que era una elección, empieza a parecerse a una prisión. Cada paso que das termina siendo evaluado con la medida de expectativas ajenas. Y eso agota, porque no importa cuánto logres, nunca será suficiente si lo haces para calmar la mirada crítica de alguien más. Por eso es tan importante detenerte de vez en cuando, no para rendirte, sino para reorientarte, para reconectar con esa voz interior que sabe lo que realmente importa, para preguntarte con humildad a quién estoy tratando de demostrarle algo, a quién estoy esperando impresionar, estoy viviendo desde mi centro o desde la imagen que otros esperan de mí. Esas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero abren un espacio interno donde puedes volver a ti, donde puedes recordar que no empezaste esto para agradar, ni para convencer, ni para cumplir estándares ajenos. Lo hiciste por ti, porque había algo que necesitabas sanar, algo que querías construir, algo que sabías que merecías. Tal vez era tu dignidad, tu calma, tu independencia, tu integridad, tu salud emocional. Eso no lo decide nadie más. Y cuando esa razón vuelve a ocupar su lugar, algo se alinea por dentro. Lo que parecía agotador se vuelve manejable. Lo que dolía adquiere sentido. Lo que parecía estancado se vuelve parte del proceso, porque cuando recuerdas tu propósito, todo lo demás se ordena en función de eso. Y no necesitas grandes discursos ni gestos heroicos. A veces, recordar por qué empezaste ocurre en el más profundo silencio, en una tarde en la que todo pesa, pero decides seguir, en una conversación interna en la que, por fin, dejas de compararte, en una noche en la que, en lugar de rendirte, te abrazas con paciencia y te dices, sigo aquí. Y eso basta. Porque la perseverancia estoica no se basa en el sacrificio irracional, sino en el sentido, en elegir avanzar no porque debas, sino porque sabes para qué lo haces. Cada avance necesita sentido para no volverse carga. Cada hábito que repites, cada límite que colocas, cada impulso que contienes, cada decisión que sostienes. Todo se vuelve más ligero cuando sabes que está alineado con algo mayor, con un propósito que no fluctúa según la aprobación externa, con una visión que no cambia según los resultados inmediatos. Porque los días difíciles llegarán. Eso es inevitable. Pero cuando el motivo es claro, incluso las caídas son parte del camino, no una señal de derrota. Hay personas que comenzaron por amor, pero terminaron actuando por miedo, que empezaron buscando libertad, pero acabaron atrapadas en la necesidad de demostrar que son suficientes, que deseaban paz, pero se sobrecargaron para no ser cuestionadas. Y eso duele, porque uno siente que sigue avanzando, pero se está perdiendo a sí mismo. Por eso es necesario regresar al inicio de vez en cuando, no para volver atrás, sino para recuperar dirección. Y cuando recuerdas por qué empezaste, también puedes soltar lo que ya no es necesario. Quizás algunas metas que te impusiste ya no hacen sentido. Quizás algunos compromisos ya no te representan.
Quizás algunas batallas ya no necesitan lucharse. No hay traición en modificar el plan si el corazón sigue firme. Al contrario, ajustarte es señal de madurez, de que ya no actúas por impulso, sino por conciencia. Además, recordar tu propósito te protege del abandono, no del abandono de los demás, sino del más peligroso, el abandono de ti mismo. Porque cuando dejas de escucharte, cuando te alejas tanto de tu verdad que ya no sabes por qué haces lo que haces, entonces llega el desgaste, la desconexión, la tentación de rendirte. Pero si lo haces por ti, si cada día es un compromiso contigo, si lo que construyes refleja tu deseo interno de crecer, entonces, incluso cuando dudes, no abandonarás. Tal vez descanses, tal vez recalcules, pero seguirás, con menos ruido, con más presencia. La vida moderna premia la velocidad, pero olvida el sentido. Exige productividad, pero no pausa. Valora la imagen, pero no la autenticidad. Por eso, elegir parar y preguntarte ¿por qué sigo? Es un acto de rebeldía suave, de amor propio lúcido. Es como limpiar el cristal por el que miras tu camino, para que no te guíe la prisa, ni el ego, ni el miedo, sino la convicción de que esto que haces, lo haces porque responde a tu verdad. Así que si hoy estás cansado, confundido o tentado a abandonar, no te fuerces a seguir por inercia, no te obligues a cumplir por apariencia. Solo haz una cosa, recuerda el momento exacto en que decidiste empezar. Recuerda lo que sentiste, recuerda la promesa silenciosa que te hiciste, y vuelve ahí, no para quedarte, sino para tomar impulso, porque el propósito no siempre está en el futuro, muchas veces está atrás, en ese punto de partida que contenía ya la semilla de todo lo que ahora estás viviendo. Recordar por qué empezaste es la forma más poderosa de reconectarte contigo. Y cuando estás contigo, de verdad contigo, ningún esfuerzo es en vano, porque entonces no caminas por obligación, sino por elección. No avanzas por miedo, sino por amor. Y eso lo cambia todo. Gracias por llegar hasta aquí. No es casual que sigas escuchando, leyendo, sintiendo. Significa que algo dentro de ti está listo para transformarse en silencio. Sin aplausos, sin testigos. Solo contigo como testigo esencial. A lo largo de este recorrido compartimos no fórmulas, sino recordatorios. Porque muchas veces no necesitas aprender algo nuevo, sino recordar lo que ya sabías en lo más profundo, pero habías olvidado por sobrevivir. Gracias por tu tiempo, por tu presencia, por permitirte este espacio de pausa y reflexión. En un mundo que grita y exige, que acelera y compara, tú elegiste parar, y eso ya te hace diferente, porque no cualquiera se atreve a mirar hacia adentro con honestidad. No cualquiera entiende que el verdadero cambio empieza sin ruido. Si algo de lo que has escuchado resonó contigo, no lo dejes solo en ideas. Llévalo a tu día, a tu próximo amanecer, a esa conversación pendiente, a ese gesto contigo mismo que vienes posponiendo. Aplícalo sin rigidez, pero con intención. Y si crees que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, compártelo, no por vanidad, sino porque cuando algo nos ayuda a volver a nosotros, se vuelve una forma de amor ofrecerlo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí no hablamos para entretener, hablamos para recordar quiénes somos. Desde la filosofía, la calma y la profundidad. Gracias por estar, gracias por ser, y sobre todo, gracias por no rendirte contigo.